Bé, doncs, bona tarda a tots i totes. Estem aquí a Can Llobera i des de l'Ateneu Popular de Vilamajor hem organitzat aquest acte que és una xerrada de debat sobre democràcia directa i béns comunals a Galícia, sobre el seu passat, present i el seu possible futur. I hem organitzat aquest acte perquè venia a Catalunya uns dies el Shoam Evans i que té coses a explicar-nos sobre aquesta qüestió. Llavors doncs, l'hem convidat a venir i ell molt amablement ha accedit i aquí el tenim. El Shoam Evans, ell es presenta com a pagès, comuner, pare i activista rural i viu des de fa uns anys a una aldea del municipi de... en una aldea dintre una parròquia, això us ho explicaré millor, dintre el municipi administratiu de Lousame, que és una zona de Galícia rural propera a Santiago. I ell forma part de diversos col·lectius des de fa un temps, alhora que forma part d'una zona que s'organitza, una zona rural que s'organitza de manera comunera, com us explicarà, i forma part del Partido da Terra, de l'associació Véspera de Nada, que tracten temes de la crisi energètica i tot això, i també d'una iniciativa cultural que es diu Columna de Lousame, que ella us explicarà també, que fan iniciatives de recuperació de cultura popular i així. Doncs i ara ja ell explicarà una mica el que ens ha d'explicar i després farem tot un espai de participació oberta i podem fer grups o el que sorgeixi. Gràcies per venir. Bueno, antes de nada, quiero agradecer la invitación para estar hoy aquí. Ha sido un placer también ver lo que están haciendo los compañeros en Cantonal y desde hace mucho tiempo que los compañeros en Galicia estamos siguiendo muchos de los desarrollos que está habiendo en Cataluña, con la cooperativa integral, con muchas iniciativas que hay desde la sociedad civil y que ha sido siempre una referencia, pero que aún no tuve oportunidad para conocer de primera mano, ¿no? Y en ese sentido también creo que es un momento interesante para enfocar el tema de la conferencia de hoy, de la charla de hoy sobre los bienes comunales en Galicia, justo porque acaba de salir hace muy pocas semanas el libro El Común Catalá, y creo que hasta cierto punto un poco la radiografía de los bienes en mano común en Galicia en el presente son en parte un fósil de lo que podría haber sido, lo que podría haber sido en su momento los comunes en esta parte del mundo, en Cataluña. Y en ese sentido, pues creo que empezaré haciendo una breve introducción a lo que significa lo que nosotros llamamos en mano común, los bienes en mano común en la Galicia de hoy, explicar un poco también de dónde vienen y explicar el potencial que tiene a futuro, precisamente por el carácter asambleario y por el vínculo que tiene con el ejercicio de la democracia en las pequeñas comunidades. A día de hoy en Galicia 2/3 del territorio están clasificados bajo una forma jurídica que se llama montes vecinales en mano común. Aproximadamente hay unas 3.000 comunidades de montes vecinales y realmente estas comunidades de monte son lo que ha quedado del autogobierno integral de nuestras comunidades tal y como se llevaba articulando durante miles de años. Y iremos un poco a la historia más profunda de esas comunidades. En la mayor parte de estas comunidades son de aldea, y un poco para entender la estructura de geografía humana que hay en Galicia, el asentamiento básico que hay en Galicia no es tanto el pueblo como se entiende aquí, como un conglomerado grande de habitantes, sino una aldea que normalmente está entre 5 y
entre 5 y 100 habitantes como máximo. Esas aldeas normalmente, varias de esas aldeas forman lo que llamamos una parroquia civil o una freguesía, y en tiempos recientes, en los últimos 150 años, se ha introducido una figura foránea que es el municipio, el ayuntamiento constitucional, que de forma más o menos aleatoria ha repartido, agrupado esas parroquias, creado unas estructuras por encima, primero por designación real, después como hoy, a través de elecciones, en las que las facultades, digamos, de esas comunidades se han visto disueltas en favor de una institucionalidad que parte del Estado, ¿no? De arriba hacia abajo. Los montes en mano común son solo una vertiente de ese autogobierno integral que en su día incluía desde la regulación de las relaciones vecinales de ayuda, de solidaridad, de apoyo mutuo, y que todavía hoy son parte de sus funciones, y obviamente también la gestión de un territorio que en un régimen de autosuficiencia era necesario para cualquier comunidad para poder desarrollarse. Por poner el ejemplo del municipio del que yo vengo, Lousame tiene 3.500 habitantes, no es muy distinto en términos de población de lo que es Vilamayor, y está dividido en 7 parroquias y en 70 aldeas. Si esto lo trasladamos a Galicia, Galicia tiene unas 60.000 aldeas repartidas entre 4.000 parroquias, y ahora unos 315 municipios, ¿no? Entonces, tradicionalmente la vida social y comunitaria en Galicia giraba sobre dos ejes, ¿no? La parroquia y la aldea, siendo la unidad más básica de eso lo que llamamos la casa aberta. El monte vecinal en mano común y los bienes en mano común en general, que en su día incluía no solo territorios, sino que también infraestructuras como podían ser molinos, hornos de pan, que todavía se mantienen y se usan a día de hoy, más recientemente incluso molinos adaptados para producción eléctrica, reses y rebaños de la aldea, algunos aperos, en el inicio de la mecanización del campo también los tractores, y algunos aperos se incluían dentro del régimen de mancomún. Pero básicamente tiene unas características que lo distinguen tanto de lo que a nivel del Estado se llaman los bienes comunales, como de los bienes en propiedad privada. Aunque jurídicamente por veces los bienes en mano común se consideran propiedad privada, realmente no son ni propiedad privada ni propiedad estatal, son una forma totalmente distinta, porque su gestión y su titularidad se asienta en una comunidad humana por el hecho de serlo. Entonces, no, por ejemplo, vamos a simplificar para que no sea demasiado complicado. Mi aldea tiene 5 casas, y las 5 casas, desde hace 500 años que tenemos las escrituras de foros y demás, tienen un monte vecinal de 100 hectáreas. Este monte vecinal se gestiona todo lo relativo a la producción, al reparto de leña, a las tareas que hacemos en común en la aldea en relación al monte. Se organiza a través de una asamblea de vecinos. Esa asamblea de vecinos participan los vecinos que llamamos comuneros, y un vecino tiene derecho a ser comunero por el simple hecho de ser vecino de esa comunidad. Esto cambia a veces entre unas comunidades a otras, pero normalmente se establece que la condición de vecindad requiere estar permanentemente en una comunidad un periodo normalmente de unos entre 6 y 10 meses al año, ¿no? Es lo que se considera como requisito para la vecindad. Decía que es un régimen de propiedad especial porque los bienes en mano común no pueden ser, no son imprescriptibles, en el sentido de que no caducan, no es una titularidad que caduque con el tiempo. De hecho, hace unos meses salió una sentencia del Tribunal Supremo en que daba razón a una comunidad cuyos montes habían sido
usurpados por un ayuntamiento para entregarlos al Ministerio de Defensa hace más de 100 años, y después de muchos pleitos esa comunidad ha visto reconocido que esa usurpación fue ilegal precisamente por el principio de ser imprescriptible la titularidad vecinal sobre los bienes. Son también inembargables y en el sentido de que no pueden ser expropiados y son indivisibles, no pueden ser divididos, no se puede dividir el monte vecinal y vender una parte o ceder una parte y el resto, eso no es posible, ¿no? A diferencia de los bienes privados que pueden ser transmitidos, donados, heredados, vendidos, expropiados, los bienes en mano común son siempre un patrimonio bajo la responsabilidad de la comunidad vecinal como tal, que permanece para generaciones y para generaciones sin que puedan modificarse, aunque de hecho se ha modificado por en fin, el decorrer de la historia reciente, ¿no? A diferencia de esto, por ejemplo, se habla muchas veces de montes comunales o de bienes comunales que recientemente se han visto y continúan amenazados por una reforma que hubo de la Ley de Administración Local, que lo que intenta es las juntas vecinales, que es una fórmula jurídica distinta, porque es lo que se llama aquí, creo que, entidades de ámbito territorial inferior al municipio, ¿no? Es en realidad una extensión de la administración del Estado y al fin de cuentas esos bienes comunales, que son para el disfrute de los vecinos de una comunidad, en última instancia son propiedad del Estado, y en el caso de aquellas comunidades que ahora están siendo amenazadas de ser extinguidas como juntas vecinales, como entidades con personalidad propia, esos bienes podrán al final ser gestionados por ayuntamientos, por diputaciones que los pongan a disposición de otros intereses que no de sus vecinos, ¿no? Entonces, esta es una figura que permaneció en el noroeste peninsular, es común también a grande parte de Asturias, a todo el norte de Portugal y sobre todo en Galicia, donde tiene una vitalidad muy notable, y es una figura que durante la historia se ha visto amenazada en distintos momentos, ¿no? En el siglo XIX, el proceso de privatización de estos bienes, que por ejemplo en Cataluña tuvo lugar mucho antes, se inició de forma muy violenta por el Estado liberal que estaba siendo implantado, y pasaron a depender de los ayuntamientos, que podían administrarlos un poco a su antojo, ¿no? Y fue durante este periodo donde gran parte de la superficie que estaba bajo régimen de mano común pasó a manos privadas, se vendió, se usurpó, digamos, para distintos fines, ¿no? Y en parte hay un movimiento hoy para intentar recuperar todavía estos bienes. A día de hoy hay muchísimas diferencias, había dicho que había unas 3.000 comunidades, y como parte del proceso violento a partir de los años 70 de una industrialización forzada de Galicia durante estas últimas décadas, el rural de Galicia se ha visto muy afectado, muy despoblado, ha perdido casi toda su vitalidad en muchas de las comarcas, y esto también se ha sentido en las comunidades, ¿no? Por ejemplo, en nuestro municipio hay comunidades de las 33 que existen, y algunas más que podrían existir pero no llegaron a constituirse o se constituyeron bajo formas jurídicas distintas. Hay ejemplos desde el nuestro, donde es una aldea relativamente pequeña, donde todos los vecinos estamos involucrados y entendemos el comunal como una forma importante tanto de articular nuestras relaciones vecinales como también de sostener nuestras economías domésticas. Y, por ejemplo, en nuestra comunidad, no por una idea política o social determinada, pero más bien por conservadurismo, por ejemplo, hemos mantenido el sistema de consenso. En nuestra comunidad se celebran asambleas normalmente cada mes y medio, o 2 meses, o cuando es necesario. Todas las decisiones se toman por consenso. Nunca se ha votado nada en toda la historia de
reciente de la comunidad, ¿no? Y para entender un poco las funciones sociales y económicas que tiene una comunidad en la Galicia rural, tenemos que pensar que, por ejemplo, lo que en muchos municipios es una facultad del municipio, como de la institución municipal, como puede ser el suministro de agua, en muchas de nuestras comunidades, en la nuestra, por ejemplo, somos los vecinos los que construimos las traídas de agua, los depósitos, las arquetas, los que nos organizamos para limpiarlas, para mantenerlas durante el año. Y, por ejemplo, un servicio básico como es el agua depende única y exclusivamente de la comunidad vecinal, ¿no? Entonces es con los fondos que tenemos en la comunidad que se gestiona esto. Hablábamos antes del mundo de los muertos, ¿no? Pues, por ejemplo, es la comunidad vecinal la que ha pagado los panteones del cementerio de todas las casas de la aldea en el cementerio parroquial, ¿no? Entonces, o las fiestas mayores que hay en la parroquia una vez al año, es la comunidad, es de los fondos de la comunidad y no de los fondos de cada casa, de donde se sacan los fondos para sufragar esos gastos, ¿no? Tiene además mucha importancia, por ejemplo, en el tema energético. Nuestras casas todavía se mueven mucho a base de leña y es de usar la biomasa, digamos, que no tiene otro uso, de donde se saca pues, la energía para calentarnos, para cocinar y demás, ¿no? Bueno, eso sobre un poco lo que significan hoy las comunidades. Desde hace unos años hemos intentado promover una idea un poco distinta de las comunidades que pueda recuperarlas en parte del proceso de deformación a las que las ha sometido la Administración durante las últimas 3 décadas en las que las ha estado regulando. Por ejemplo, tradicionalmente las comunidades funcionaron siempre en asamblea, en lo que en Galicia se llamaba el concejo, el consello, que es el equivalente al concejo abierto, ¿no? De hecho, los ayuntamientos, aquí se llaman ayuntamentos, en Galicia se llaman concellos o consellos, precisamente usurpando la denominación tradicional que tenían las asambleas de vecinos, los consellos de vecinos, para un ente que es totalmente ajeno a esa naturaleza, ¿no? Que es un concejo cerrado en el que los vecinos precisamente no tienen ni voz ni pueden manifestar su opinión, ¿no? ¿Y por dónde íbamos? Recuperarlas. Sí, bueno, entonces, uno de los problemas que la burocratización de las comunidades ha tenido es, por ejemplo, introducir estructuras bastante nocivas como fueron las juntas rectoras, que en muchas comunidades se han apropiado digamos, usurpando la capacidad de decidir de los vecinos, pues se han hecho con ese control de las comunidades. Entonces, una de las iniciativas que estamos impulsando es una nueva visión de estatutos para las comunidades, de relación de comunidades, que ya de hecho se ha aprobado en algunas, en Triacastela concretamente, y que precisamente vuelve a recuperar esa idea de la soberanía comunitaria sostenida en la Asamblea de Vecinos, y que precisamente también recupera la idea de las comunidades como parecido a la idea de cooperativa integral, ¿no? Como un sistema en el que las economías de la comunidad puedan apoyarse de forma colectiva en esa estructura, ¿no? Y de hecho algunas de las características legales que tienen las comunidades de montes, que no tienen personalidad jurídica sino que capacidad jurídica, lo que en parte también les da una protección que no es equiparable con ningún otro tipo de entidad existente, les da un potencial muy grande, por ejemplo, como algunas de las iniciativas que ya se están haciendo en muchas, por ejemplo, para poner suministro eléctrico colectivo para aldeas, o de internet, o de otros servicios, ¿no? En algunas comunidades también, dada la extensión que tienen estos bienes, pues han servido, por ejemplo, para iniciativas de ganadería en común, de ganadería, de usos forestales, usos también energéticos,
y otra variedad que creemos que sí que se puede potenciar. También en términos históricos podemos hacer tal vez un pequeño resumen y creo que esto, aunque vamos a hablar un poco del caso de Galicia, probablemente, y por lo que he visto, no debe ser muy distinto a las estructuras que podía haber aquí, ¿no? Realmente el sistema hermano común en Galicia tiene sus orígenes en la Edad de Hierro, donde el paisaje más o menos se dividía en lo que se llama, en asentamientos que se llamaban castros, y que realmente tienen una presencia en el territorio que no es tan distinta a la de las parroquias de hoy en día, ¿no? Los castros se caracterizaban por un acceso equivalente a una serie de recursos en base a los cuales se sustentaban esas comunidades, y también internamente por un sistema de organización asamblearia a través del cual se organizaba una sociedad, ¿no? Ese sistema pervive básicamente intacto hasta la llegada del Imperio Romano, donde hay un proceso de varios siglos de implantación de una estructura estatal, más o menos débil en los sitios más alejados de los viarios y demás, pero que sobrevivieron una serie de siglos hasta lo que se llama la Edad Media, el inicio de la Edad Media. Sin embargo, si miramos cualquier libro de historia de todo este periodo, lo que normalmente aparece es una sucesión de reinos, de obispos, de batallas, de pleitos, y muy raramente se da importancia también por la deformación que la historiografía tiene, ¿no? con su fascinación con las fuentes escritas, que son precisamente producidas desde la estatalidad y que normalmente no son más que un flujo estadístico de memorias extractivas, ¿no? Y sin embargo, lo que sí que sabemos es que durante todo este periodo la mayoría de la población y la mayoría del territorio continúa bajo estas lógicas de autogobierno, sustentada, prácticamente omnisoberano, sustentada en ese acceso a unos recursos equitativos entre las distintas comunidades, ¿no? Entonces esa es la base, digamos, más de la historia más alejada de las estructuras que todavía sobreviven hoy. Con la Baja Edad Media lo que hay es un enfrentamiento entre un protoestado señorial y una civilización basada en el concejo abierto, en las estructuras vecinales, que en el caso de Galicia chocan y hay una ruptura unilateral de los vínculos de vasallaje con lo que se llaman las guerras irmandiñas, la revolución irmandiña, que más o menos tiene lugar en el mismo periodo histórico que las revueltas comuneras en Castilla y León y con otros movimientos similares que hay en otras partes de Europa en este periodo, ¿no? Y básicamente es una plasmación de ese deseo de vivir sin señores, que las comunidades continuaban manteniendo en esa pugna entre dos modelos muy distintos de organizar la sociedad. Entrado en la Edad Moderna, obviamente el bando irmandiño de las hermandades acaba perdiendo esa confrontación directa, y sin embargo durante la Edad Moderna vemos cómo muchas comunidades continúan obstinadas en ser señoras de sí propias, ¿no? Y de hecho en el censo de Floridablanca, que es del año 1700 y pico, todavía hay en Galicia 53 jurisdicciones, lo que se llamaban coutos, en los que continuaba el sistema de justicia por sus vecinos, lo que quiere decir que los vecinos no tenían que rendir cuentas ante ningún señor feudal o eclesiástico o incluso de la corona, sino que simplemente continuaban organizando esa forma particular de gestionar sus vidas sin ninguna interferencia. En el resto obviamente estamos hablando de una población de 750.000 personas. En la época del censo de Floridablanca apenas unas 17.000 continuaban manteniendo, digamos, esos privilegios
de poder seguir de la independencia de facto, ¿no? del protoestado feudal circundante. Esto todo tiene un fin bastante abrupto en el siglo XIX, como hemos dicho, con la emergencia del Estado liberal, a pesar de un momento muy interesante que es las guerras napoleónicas, donde primero se intenta organizar una confrontación jerárquica, un ejército de la Junta General del Reino de Galicia para confrontar a los ejércitos napoleónicos. Sin embargo, son unos ejércitos que son exterminados y, curiosamente, lo que esos ejércitos no consiguieron en sus campañas, lo consiguieron las comunidades vecinales en menos de 6 meses, hostigando a los franceses sin ningún tipo de estructura más allá de las propias comunidades vecinales, ¿no? Durante el siglo XIX y XX se produce esa apropiación continua de estas estructuras por parte de un Estado que se expande de forma dramática, y al final del franquismo, de los años 70, hay un movimiento vecinal muy fuerte que intenta recuperar los derechos sobre esos bienes comunales que habían estado bajo la tutela de los municipios. Hay un documental que realizó en los años 70 un documentalista catalán, Llorenç Soler, que se llama O Monte é Noso, que precisamente es un documental de los años 70, da cuenta de este movimiento que estaba teniendo lugar en los años 70. Fruto, digamos, de esa insistencia y también de la incapacidad de la administración de asimilar a las comunidades del mismo modo que se había hecho en Asturias, en León, en otros sitios, donde los bienes en mano común fueron asimilados a propiedad estatal por la condición de montes comunales y, por tanto, transformando esas comunidades vecinales de aldea o de parroquia en entidades locales menores, ¿no? Al fin y al cabo en un apéndice de la administración del Estado. En Galicia se mantiene como una figura jurídica un tanto particular, un tanto inestable, que son las comunidades vecinales en mano común. Actualmente se rige por una ley de montes vecinales de Galicia, y también en la ley de derecho civil, lo que sería el derecho foral gallego, está recogida una institución que se llama la vecina, pero bueno, viene siendo la Junta Vecinal, que básicamente se ocupa de la posibilidad de que las comunidades vecinales puedan ejercer, digamos, un mandato sobre bienes que no sean montes. Entonces, eso, por ejemplo, históricamente habíamos hablado que hornos, molinos, reses, en el caso de las comunidades costeras, salinas, ciertas infraestructuras para la pesca, habían estado bajo la figura de mano común, y actualmente estamos también intentando, como es una figura que muy poco desarrollada, de hecho solo tenemos constancia de una comunidad que se haya constituido en su día como comunidad de bienes en mano común para algo que no es monte, en este caso para una escuela rural que construyó en su día una parroquia y que hoy, una vez que dejó de ser utilizada como escuela, ha vuelto a ser bajo el dominio, bajo la responsabilidad de esa comunidad parroquial, ¿no? Entonces, en términos de... Entonces, esta posibilidad de incluir bajo la fórmula de bienes en mano común prácticamente cualquier tipo de bien, desde un tractor a una panadería o otra estructura, en nuestro caso ofrece también una posibilidad de construir fórmulas colectivas de autogestión más allá del ámbito de las propias comunidades de monte, ¿no? Más allá de lo estrictamente territorial. Y precisamente estamos ahora en un proceso de crear una estructura que se ha llamado la Mancomunidad Integral, que precisamente es la fórmula de agrupar, asociar distintas comunidades, tanto aquellas que tienen base territorial, que tienen montes vecinales en mano común, como otras que no lo tienen, ¿no? Que tienen, sin embargo,
otros bienes dentro de este sistema. En términos de participación, el marco jurídico y también el marco constitucional, en las comunidades el ente supremo es siempre la Asamblea de los Vecinos, ¿no? Y normalmente en la mayor parte de las comunidades funcionan a través de cada una de lo que se llaman casas abiertas y con humo. El concepto de vecindad va ligado a un concepto tradicional que es el de casa abierta con humo, ¿no? Que es esa casa que tiene vecinos habitando en ella durante la mayor parte del año y que está implicada en relaciones de vecindad con el resto de la comunidad. Normalmente cada casa tiene su representante comunero, que es la persona que participa en la asamblea, aunque por ejemplo en comunidades como la nuestra, donde habría 5 comuneros, ¿no? 5 casas, lo que hacemos es, aunque tenemos un representante de cada casa, vamos todas las personas que somos vecinos de la aldea, vamos y hablamos y tenemos derecho a participar, ¿no? Y en la mayor parte de las comunidades el gran desafío es sobre todo el demográfico. El hecho de tener un rural totalmente muy abandonado, muy envejecido, y sobre todo por haber tenido un proceso relativamente reciente de urbanización. Estamos hablando que en los años 70 en Galicia la mayor parte de la población activa estaba en el rural y vivía de la agricultura. Fue un cambio extremadamente brusco y rápido, ¿no? Entonces muchos de los prejuicios y de las de las ideas que se crearon durante estas últimas décadas sobre el rural, denostándolo, todavía continúan muy presentes y influyendo a la gente más joven para no asentarse o intentar escapar cuanto antes, ¿no? Entonces uno de los problemas que hay con las comunidades, más de 3.000, como hemos dicho, es que están en las manos de un grupo de gente que tal vez siente que no tiene la energía para continuar adelante, ¿no? Esto es una generalización. Obviamente hay comunidades extremadamente activas que tienen proyectos de lo más interesante, pero por desgracia la mayor parte está moribunda. Esto se traduce en la mayor parte de los casos en lo que se llaman los convenios con la administración, que básicamente consiste en que la comunidad regala todos sus bienes o cede todos sus bienes a la administración por un periodo de 30 años, que puede hacer que en ese periodo la administración hace con esos montes lo que quiere, y lo que en los últimos 30 años se ha traducido sobre todo en una plantación masiva de eucaliptos, que es una especie totalmente destructora, precisamente para servir los intereses empresariales, en este caso de la celulosa antes estatal, ENCE, que había en Pontevedra y también en Navia, en el occidente asturiano, ¿no? Entonces, esta, delegación de la capacidad de decidir sobre nuestras tierras también ha deformado la geografía física del paisaje gallego, lo ha eucaliptizado, ha hecho que grandes extensiones que antes eran tierra fértil ahora sean estériles, y también nos presenta un desafío muy grande en términos futuros. En muchas comunidades el proceso también de renovación generacional es un proceso muy lento, en el que hay una serie de ideas instaladas precisamente por los agentes del desarrollismo, ¿no? que tanto impacto tuvieron durante los años entre los 60 y los 90, precisamente sobre los usos que se pueden dar al monte, sobre las alternativas. Entonces es también un proceso lento de convencer, de ir cambiando unas actitudes que están muy atrinchadas, ¿no? en nuestras comunidades. Es equivalente, por ejemplo, a toda la ideología de los agrotóxicos, ¿no? que se ha instalado y que es muy difícil ir extirpando poco a poco, y que se hace en la que la manera de hacerlo es realmente también la práctica, y que la gente vea que es posible alternativas a cómo se llevan haciendo las cosas desde no hace tanto tiempo, pero fruto de esa coacción también desde las administraciones.
Entonces, ¿cómo se traduce también esta realidad? Espero que más o menos, obviamente habrá dudas, y no sé si la presentación ha sido más o menos clara en ese respecto, pero obviamente, aunque desarrollemos esta capacidad que hay en las comunidades, continúan siendo apenas un fragmento de la soberanía que en su día tuvieron las comunidades, ¿no? Entonces, gran parte de las decisiones, aunque algunas de las importantes sí que las podemos recuperar y en muchos casos nunca las abandonamos, como puede ser el suministro de agua a las viviendas, ¿no? Que en nuestra aldea, por ejemplo, y muchas otras, en la mayoría de las aldeas de nuestro municipio, son los vecinos los que la autogestionan, pero hay muchos otros asuntos, muchos otros aspectos de nuestras vidas públicas que hemos delegado a las instituciones del Estado, ¿no? Sea en los municipios, sea que, otra vez más, ¿no? En Galicia es una institución totalmente arbitraria en términos geográficos, como a ámbitos superiores, ¿no? En ese sentido, nuestro desafío en parte es recuperar esa vitalidad, ese dinamismo que necesitan las comunidades para sobrevivir y para convertirse otra vez en un motor de la vida social y económica y política, también entendida como precisamente la toma de decisiones sobre las relaciones y los aspectos más importantes de nuestras vidas en nuestras comunidades. ¿Cómo podemos recuperar eso y al mismo tiempo socavar, digamos, las competencias que durante los últimos 200 años nos han ido usurpando, ¿no? En el caso de la USAME, lo que llevamos haciendo durante algunos años es promover la idea de que precisamente esas competencias, todas esas atribuciones que hoy tiene el municipio, podrían volver a manos de los vecinos, ¿no? Uno de los proyectos que hicimos no hace tanto fue un proyecto de regulamento de autogobierno comunitario o de autogobierno parroquial, en el que lo que se intenta es vaciar de competencias, digamos, al ayuntamiento y traspasar esas competencias o la capacidad de decidir sobre esas competencias municipales a unas asambleas parroquiales, ¿no? O comunitarias, dependiendo de los asuntos sobre los que se decida. En el último par de años es algo que hemos intentado socializar y que hemos visto que también tiene una entrada bastante natural en nuestras comunidades, donde precisamente por el hecho de no haber abandonado totalmente esa práctica de reunirnos en asamblea para decidir sobre asuntos que nos importan, hace que la gente pueda estar más abierta a la idea de asumir más competencias que en el esquema de política profesional, de que debe haber unas personas que decidan por nosotros sobre todos los aspectos de nuestra vida pública durante un periodo de 4 años y que tengamos nada más que decir o aportar. Realmente sí que puede empezar a cambiar conciencias. ¿Qué más? Quizás también, como pensando aquí, ¿no? Ideas sobre cómo puede inspirarnos o darnos ideas o así, o la filosofía que hay de fondo, ¿no? Entonces, creo que lo que este tipo de estructuras que están también en el patrimonio cultural, en el legado que cualquier de las sociedades peninsulares y europeas tiene, ¿no? Si miramos a un poco más allá en la historia, creo que en parte ayudan a entender cómo este tipo de estructuras de autogobierno sí que estuvieron presentes y sobre todo cómo tenemos que romper esos lazos de dependencia y sobre todo atacar el concepto de infantilización que desde las instituciones se promueve en relación a la ciudadanía, o lo que nosotros, más que ciudadanos, nos consideramos más bien aldeanos, pero creemos que hay que atacar precisamente esa idea de infantilización, ¿no? de que es legítimo, de que se decida por nosotros y de que haya unas estructuras que puedan tener la legitimidad de hacer eso, ¿no?
En parte, lo que las comunidades de montes, lo que las comunidades vecinales en Galicia, para lo que están sirviendo es para aprovechar una estructura moribunda, pero que estaba ahí, para retomar una serie de proyectos que van mucho más allá de lo que la administración esperaba de esas comunidades, ¿no? Para la administración pública, lo que quieren es poner los montes de Galicia a producir, concretamente a producir eucaliptos, y no necesariamente a producir comunidades con cohesión, con vínculos fuertes de solidaridad, de apoyo, que es lo que el monte suponía, lo que los bienes en común representaban también en el pasado, ¿no? Además de ser el soporte esencial de la economía de las casas y de la economía conjunta de la comunidad vecinal, ¿no? Entonces, en ese sentido, representan un marco en el que en el caso de Galicia podemos trabajar, pero también es algo que se puede traducir a otras realidades. De hecho, algunas de las cosas que se están escribiendo y que se llevan escrito en los últimos años, por ejemplo, desde las antípodas, ¿no? Estoy pensando en un libro reciente que va a ser ahora traducido a castellano, de Ted Trainer, precisamente describe una fórmula de autoorganización en comunidades que es muy parecido a lo que tradicionalmente son las comunidades de montes, ¿no? Entonces no es impensable crear y desarrollar comunidades de nuevo cuño, o aprovechar estructuras que pueda haber sociales que pueda haber en distintos territorios. Obviamente yo no conozco muy bien las de aquí, pero seguramente hay también bases a partir de las cuales se puede construir eso, ¿no? De hecho, algunas de las estructuras que se han creado, como la idea que las cooperativas integrales, pues en parte también tienen algunos puntos en común con lo que eran las comunidades vecinales en Galicia, ¿no? Entonces, queremos también romper ese vínculo de dependencia hacia donde nos quiere llevar la administración, que es hacia un productivismo desenfrenado, que obviamente también le interesa en términos de impuestos, en términos de suministrar materia prima regalada a una serie de industrias, y sin embargo, sí pensar esos espacios, esos territorios, como un potencial para crear comunidades autosuficientes y autogobernadas, entendiendo precisamente que autosuficiencia y autogobierno son realmente dos caras de la misma moneda, y que es muy difícil poder entender un autogobierno pleno si no se camina hacia la autosuficiencia, y también viceversa, ¿no? Y bueno, yo creo que llega de hablar solo así unilateralmente, y bueno, me encantaría más bien intentar tirar por los temas que os puede interesar más, y ¿no? ¿Os parece? Sí. Muchas gracias.